Buenas, mi nombre es Fabricio Silva Vázquez. Soy de la Universidad de la Amazonía Peruana. Soy de la Facultad de Ingeniería de Sistema Informática. Soy de la asignatura de Filosofía. Y el docente para esta tarea se llama Jimmy Mac Ramírez Villacorta. Habiendo dicho esto, puedo comenzar por el video. ¿Cuál es la definición de esta corriente filosófica? Pues pretende comprender las estructuras a través de las que se producen los significados de una cultura. Para eso se basa en teorías, métodos científicos de diversas ciencias sociales, como la antropología, la sociología o la psicología. El estructuralismo describe y analiza la variedad de objetos de estudio como la cultura, la economía, el lenguaje, la literatura, la política, entre otros. El análisis asume los diversos objetos de investigación que pueden contener estructuras ocultas o subyacentes que interrelacionan y que tienen significado por formar parte de un mismo sistema. O en términos más sencillos, se dedica a evaluar la experiencia inmediata. Un ejemplo sería, si dos personas se entran a dar un examen para entrar a la universidad, se puede decir que uno ha estudiado y el otro no, y le dice que el examen dura 5 minutos. Bueno, analizar esta situación, se puede decir que aunque ambos tienen el mismo tiempo, lo percibirán y lo experimentarán de forma diferente. Es decir, la persona que ha estudiado sentirá confianza, mientras que la persona que no ha estudiado sentirá estrés. A este ejemplo se llama experiencia inmediata, la cual matiza por contenido de la mente como asociaciones previas y los estados emocionales de cada individuo. Ahora hablaremos sobre el creador de esta corriente filosófica. Su nombre es Edward Titchener. Esta es la historia de un hombre cuya misión fue transmitir los conocimientos de su maestro, lo que le llevaron incluso a pelearse con la Asociación Americana de Psicólogos APA, hasta el punto de crear su propia asociación con su propia corriente filosófica. Él era conocido por sus constantes peleas con psicólogos, incluso con su propio Mesías. Esto hablaba de su fuerza de talante y de mantener sus ideas por encima de todo. Esto en el nombre de la ciencia y del respeto de la psicología como ciencia. Él fue terco, estoico y temperamental. Y también fue conocido como el traductor de mensaje, el discípulo de Wundt y otro gran precursor de la psicología experimental. Como ya habíamos dicho, él fue conocido por ser una persona rígida en sus experimentos, y aún más que el mismísimo Wundt. Y se puede decir que su gran legado es ese, el hecho de controlar experimentalmente las variables que pueden interferir con la medición con sus objetos de estudio. Pero él estaba más interesado en estudiar la experiencia inmediata, que consistía en lo siguiente. Él, al evaluar la experiencia inmediata, vamos a obtener los elementos o estructuras simples de los contenidos de la conciencia, los cuales son tres tipos: imágenes, emociones y sensaciones. Por ejemplo, pensemos en un limón. Probablemente hemos evocado la imagen mental de esta fruta, su color e incluso puede tener la sensación de su sabor. Estas son las estructuras simples que conforman la experiencia inmediata. A su vez, esta estructura posee atributos a las imágenes y sensaciones. Tienen cuatro: la calidad, como por ejemplo el limón verde; la intensidad, como la amargura del limón; la duración, ya sea largo o corto; y la claridad, que es la distinción nítida que tenemos del estímulo. Las emociones, en su teoría, tienen tres atributos, ya que al concentrarse en un estado afectivo, en lugar de tener mayor claridad, lo disolvemos. Su método era igual que su maestro Wundt, la introspección, o la cantidad de ideas que puede retener la mente en la experiencia inmediata. Sin embargo, se dio cuenta que la introspección puede ser entrenada. Sus métodos eran tan rígidos que incluso se le conoce por sus manuales de prácticas de laboratorio para psicólogos experimentales, donde explica, por ejemplo, cómo debe ser la estructura física de un laboratorio, o el entrenamiento previo que tiene que tener el experimentador, ya que en primera medida, este tiene que formarse como experimental. Este rigor científico no le tenía su maestro Wu, y él lo adoptó como suyo. Su gran rigor metodológico suponía la aplicación de experimentos de máxima dificultad para el participante, ya que su objetivo era llegar a elementos que no pudieran descomponer en otros más simples. Es decir, él buscaba evitar que se informara de las propiedades conocidas de un estímulo, como por ejemplo, la memoria que se tiene del color rojo. Él buscaba que el participante informara sobre la experiencia sensorial en sí misma o el rojo que se estaba viendo. Tanto así que desde su trabajo en la Universidad de Cornell, Estados Unidos, encontró cerca de 38.000 tipos de sensaciones visuales y cerca de 11.000 tipos de sensaciones auditivas. Y ahora hablaremos de sus pasos en su método experimental.
En su teoría, cualquier investigador en conducta humana debía analizar la experiencia mental concreta en sus componentes más simples, luego descubrir sus elementos y las leyes que le gobiernan esta combinación, y finalmente conectar esas leyes con condiciones fisiológicas o corporales. Esta era la forma de entender la psique humana. Al ser Edward una persona extremadamente empirista, descartó otros procesos mentales que no se podía explicar y medir experimentalmente, y fue una persona reduccionista al proponer que el significado de dichos procesos mentales estaba al merced en el contexto donde sucedía la sensación. Debido a estas falacias metodológicas, se puede decir que esta corriente filosófica nació y murió con su creador. Pero sin embargo, la importancia de esta corriente filosófica fue que impulsó la psicología como ciencia mediante un método experimental, y su teoría fue rechazada por su método experimental, por lo que las teorías psicológicas empezaron a ser falsables mediante modelos científicos y además permitió la creación de protocolos de investigación y estructuración de laboratorio que posteriormente se utilizó en psicología. El control de variables y el entrenamiento de los experimentadores son prácticas que se mantienen hoy en día en la investigación de la psicología. Y bueno, ya con esto termino el video. Gracias por verlo.